Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el primer mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, se reunieron este martes en Chiapas para abordar temas de una agenda conjunta. Mariana Sánchez nos tiene los detalles del encuentro. Implementar un programa de desarrollo y de cooperación para atender el fenómeno migratorio y lograr la unidad de los países de América del Norte fue uno de los temas que destacó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la reunión que sostuvo en la Universidad Autónoma de Chiapas con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Enfrentar el fenómeno migratorio con el desarrollo de los pueblos. No optar, como se ha venido haciendo, solo por el uso de la fuerza. No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas. Resaltó que en su gobierno prevalecerá el desarrollo social para que los mexicanos y guatemaltecos migren por placer y no por necesidad, por lo que se debe generar trabajo y buenas condiciones de vida en ambos países. Asimismo, sugirió la necesidad de un programa de desarrollo donde participen Estados Unidos, Canadá, México y los países centroamericanos para moderar el fenómeno migratorio desde sus posibilidades. Por su parte, Morales aseguró que coincide con López Obrador en impulsar el desarrollo para que la gente no tenga que migrar. Asimismo, indicó que el fortalecimiento de la seguridad es un tema prioritario. También hemos hablado de temas de seguridad, en donde tenemos que fortalecer todos los sistemas de integración que van desde las luchas contra las amenazas existentes hasta el fortalecimiento de nuestras actividades comerciales, fiscales. Comentó que espera que en la gestión de Obrador se fortalezcan los lazos de amistad entre ambos países, que lleve a crear acciones de gobierno que generen desarrollo y progreso para ambas naciones, como incentivar el turismo para aprovechar los vínculos culturales en busca de que esta industria pueda dejar derrama económica y dé buenas condiciones de empleo y comunicación. Mariana Sánchez, 21 Noticias.